Una noticia, muchas miradas. Escuchas Mesa Central por Tele 13 Radio. Las 9 de la mañana con 41 minutos. Hay un cambio de régimen político, hay un cambio en la composición del Parlamento y el Centro de Estudios Idea País, que no tiene un representante, pero tiene un diputado salido de sus filas, que es Diego Chalper, se preocupa de estudiar ese cambio y los efectos que eso provoca. Pablo Valderrama, director ejecutivo del Centro de Estudios Idea País, está acá en el estudio de Tele 13 Radio. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias por estar acá. Hola, muy bien, y tú, gracias por la invitación. Van a presentar este estudio ahora luego, ¿no? Sí, los subimos ya a redes sociales, está en nuestra página web y vamos a tratar de hacer un par de eventos para comentarlo con más gente. ¿De qué se trata exactamente? ¿Qué es lo que estudiaron? Nosotros, bueno, a partir de una serie de declaraciones que se dijeron cuando se presentó este proyecto, en particular el señor Teriero, también en ese tiempo el vocero de gobierno Elizalde, diciendo que el proyecto que venía a reemplazar el sistema binominal iba a ser un proyecto que por fin iba a terminar con estos candados de la democracia, esta democracia protegida en términos de Fernando Atria. Nosotros dijimos, bueno, ahora que ya se implementó este cambio en el sistema electoral, veamos cuáles son sus efectos. Entonces, nosotros tratamos de verificar si efectivamente este proyecto iba a terminar o iba a producir los efectos que se esperaba, y la respuesta fue más bien negativa. A ver, ¿por qué? Se esperaba que esto iba a abrir espacio para que mucha más gente compitiera. Se pensaba que este proyecto lo que iba a redundar es que la democracia iba a subir o iba a mejorar en su nivel. Y a nuestro juicio, esto pasó en algunas cosas. Por ejemplo, lo más gráfico es que entró el Frente Amplio, o sea, una fuerza política que antes se desarrollaba, por así decirlo, fuera de las vías institucionales y se pasaba a la calle. Ahora entra el Congreso y eso desde el punto de vista de la democracia es algo positivo, pero habían muchas expectativas, pesaban muchas expectativas sobre este proyecto y no se cumplieron. Y en eso estoy pensando, por ejemplo, abrir a la competencia, o sea, que más personas pudieran competir, y eso es más o menos un mito. O sea, ¿eso no ocurrió? Eso no ocurrió. Desde el punto de vista de la papeleta electoral, digamos, de la competencia misma. Claro, en el fondo cuando uno dice, mira, vamos a reordenar los distritos, por ejemplo, y ahora son mega distritos, o sea, la posibilidad de que alguien compita, la obligación que pesa prácticamente sobre cada persona que quiere competir, de un despliegue de recursos que es altísimo, o sea, claramente la competencia no es lo que se espera. Entonces, o sea, no es fácil para alguien que viene entrando, digamos, al sistema. Así es. Ya. Por ejemplo, no obstante eso, hay muchos parlamentarios nuevos. De hecho, el otro día hubo una discusión a propósito de este proyecto de acuerdo por la agresión a Kast, donde el Frente Amplio decía, oye, no nos importa cómo era la práctica habitual. Hay 96 diputados nuevos, digamos, claro, que es una cifra llamativa. Ahí, entonces, en ese sentido sí hubo competencia. Sí, pero piensa que también aumentaron, en el caso de los diputados, aumentaron de 120 a 155. Entonces, 35 sillas, digamos. O sea, aumentó el número de personas que se elegían, en primer lugar. Y en segundo lugar, sigue siendo, más allá de que efectivamente entró gente, sigue siendo una traba con estos megadistritos, por ejemplo, competir. Ya, hay traba para competir. Si logras competir, si logras estar en la papeleta, ¿es competitivo? Creemos que más que el binominal, de hecho nosotros en el estudio lo que decimos es que, claro, esto abre un poco más la posibilidad de competir, pero las expectativas que habían sobre este proyecto, en el fondo no se cumplen. De poder decir que se rompe con las trabas de la democracia, nosotros creemos que no ocurre. En el caso de la competencia, sí, otras personas pudieron entrar a competir, pero sigue siendo difícil competir con personas que tienen más recursos, con personas que son más conocidas. Piensa en alguien en un distrito más grande, o sea, el tipo que es más conocido, tiene un conocimiento a nivel nacional, sigue teniendo una gran ventaja respecto a las personas que no lo son. Estamos con Pablo Valderrama, director ejecutivo del Centro de Estudios Idea País. Pablo, donde sí hay un efecto notorio es en el tema de las mujeres, digamos. Sí. Eso acompañado también de la ley de cuota y la posibilidad la obligación que pesaba sobre los partidos para presentar mujeres, pero el sistema de reforma, no solo el de cómo se eligen, digamos, así los es. Parlamentarios. Y eso claramente nosotros lo aplaudimos, o sea, consideramos que haya más mujeres dentro del Parlamento, para nosotros una muy buena noticia, pero se logró un objetivo, digamos. Se logró un objetivo, pero no sigue siendo un aumento tan significativo respecto al anterior. O sea, aumenta el porcentaje y eso, como te decía, hay que aplaudirlo, pero no sigue siendo así o no alcanza a ser ni siquiera el 40%. Por lo tanto, para nosotros hay una deuda pendiente y también, por ejemplo, con las mujeres y también con otras carreras. O sea, los abogados, yo también soy abogado, así que estoy implicado. Es una carrera que es mayoritaria dentro del Congreso, lo cual en algún sentido es bueno por el conocimiento de la ley, el proceso de formación de la ley, pero también es positivo que entren otro tipo de expresiones, ya sea artística, también ingenieros comerciales, etcétera. O sea, ahí también hay una deuda pendiente. El tema es que realmente se estira un poquito el chicle y entran personajes un poco llamativos
Bueno, pero si tú acabas de decir artista y estás pensando en Florcita Motúa. Claro, el tema es que eso yo creo que corre un poquito por fuera de lo que uno esperaría de un parlamentario más allá de su carrera. O sea, ¿Por qué? en el caso de Florcito Motúa, que él sea un artista o no, yo creo que es irrelevante. A efectos de analizar el caso de Florcito Motúa, que da lo mismo si es que la carrera, o sea, si él tiene alguna carrera en particular. Florcito Motúa, yo he visto un par de intervenciones y su procedencia artística, en el fondo, no añade nada. Es irrelevante al desempeño, al bajo nivel argumentativo, la falta de justificación de sus opiniones, o sea, una cuestión que a nuestro juicio daña precisamente al sistema, y sobre todo considerando que alguien que sacó pocos votos y que entró al Congreso, no tengo acá los datos exactos, pero por la cifra repartidora. Ahora, más allá de Florcita Motúa propiamente tal, ¿hay una deuda de los parlamentarios nuevos? ¿Hay un rodaje que están haciendo todavía? Que es lógico, por otra parte. O sea, es lógico, o sea, muy pocas personas entienden cómo funciona el Estado en términos amplios, pero también veo que hay muchas caras nuevas que han sido un aporte. O sea, lo mismo que tú decís de Diego Chal, o lo que pasa, por ejemplo, con Miguel Ángel Calisto de la Democracia Cristiana, Guillermo Ramírez en la UDI. O sea, hay buenos ejemplos de gente que sin haber estado en el Congreso anterior hoy día son un aporte y ya están, como se dice, arriba de la pelota moviéndose harto. Ahora, no es muy temprano para hacer este estudio en términos de que efectivamente esta gente asumió el 11 de marzo, o sea, y que por lo tanto hay que darle un poco de tiempo para ver exactamente los efectos de este cambio. Claro, es que en el fondo, como te decían, nuestro estudio apunta a ver si es que las expectativas que pensaban sobre el proyecto se cumplieron o no. Y eso no, o sea, basta con ver las elecciones del 19 de noviembre para ver si es que se cumplieron. Y lo segundo, que la otra parte que busca el estudio, es también hacer una crítica a que este proyecto no venía a solucionar el sistema político en general. Y eso para nosotros es algo que en algún sentido viene irresponsable, porque si uno promete tanto con un proyecto que solamente apunta a un elemento de la democracia no solamente la elección, sino la democracia también es los contrapesos, la posibilidad de llegar a acuerdos en el Congreso, mínimos de solidaridad, nosotros creemos que este proyecto fue insuficiente. Entonces, ¿y qué le falta exactamente entonces? O sea, por ejemplo, si lo que se quiere es corregir la democracia, por ejemplo, hay que preguntarse si es que lo que hablábamos de Florcita Motúa, si personas que sacan tan pocos votos tienen que seguir entrando al Congreso con menos, por ejemplo, el 5%. Bueno, pero antes nos quejábamos de que gente que sacaba muchos votos quedaba afuera porque precisamente el sistema también se lo impedía, digamos. Claro, y por eso nosotros aplaudimos este sistema proporcional, pero consideramos, por ejemplo, que sería bueno incluir un umbral de representación. Eso significa personas que para ser elegido hay un requisito que tiene que ser obtener al menos el 5% de los votos. Eso nos parece que es algo razonable. O sea, por ejemplo, como cifra repartidora corregida, digamos. Así de alguna manera, ¿no? Otro elemento, por ejemplo, mejorar el trabajo o la labor fiscalizadora que pesa sobre los parlamentarios. Hoy día, las sanciones que recaen en personas que ejercen esta función legislativa, considerando cuando incumplen sus obligaciones laborales, por ejemplo, pesar sobre ellos un mínimo proyecto de ley presentados, por ejemplo. O sea, hoy día se controla muy poco. Ya, no hay exigencias para los diputados en ejercicio. Y la labor legislativa requiere, o sea, uno piensa, o uno tiene tal vez una visión un poquito más idealista, la política tiene que estar, entre comillas, lo mejor. O sea, podrías estar 4 años en la Cámara y no presentar ni un proyecto. Y no pasa nada. Y reelegirte. Y no, claro, y seguir siendo si popular. Los votantes lo quieren. Sí, pero es que el tema, y eso es muy bueno que lo dijiste, la función legislativa no solamente de representación. Nosotros eso es lo que dejamos claro en el estudio. Un parlamentario no tiene solamente que velar por la representatividad, sino que él también tiene que velar por otros valores o principios dentro del sistema, como son la gobernabilidad. O sea, un parlamentario no puede, por ejemplo, solamente estar preocupado de hacer el trabajo distrital sin tener en consideración, por ejemplo, la posibilidad de llegar a acuerdo con otras personas y por lo tanto darle gobernabilidad al sistema, que es lo bueno que tenía el binominal. O por ejemplo la transparencia, la probidad, etcétera. O sea, como que hay que entender, y eso a nuestro juicio lo errado del proyecto del proporcional, o sea, el proporcional, es que el sistema político es una complejidad de cosas. No solamente se tiene que buscar corregir la representatividad, como decía el mensaje del proyecto, sino hay otras cosas que mejorar. Y lo último, Pablo, hay una cosa que sí que está por verse, digamos, que es la gobernabilidad que va a provocar esta nueva composición parlamentaria, digamos. Sí. Recordamos que en Chile existió el sistema proporcional antes, de hecho del 25 hasta el 73, y funcionó con cosas buenas y con cosas malas. Por lo tanto, este nuevo Congreso, que se puede decir que es un Congreso más polarizado, un poquito más fragmentado, hay que ver cómo funciona. Y eso es parte de lo que yo estoy de acuerdo contigo, que este estudio simplemente
simplemente busca dejar como los elementos para ver cómo se va desarrollando de aquí en adelante, y ojalá que ¿Tú no resulte. tienes miedo a la gobernabilidad con un sistema proporcional? En la medida que haya acompañado con otro tipo de reformas que permitan llegar a acuerdos para controlar el trabajo parlamentario, yo creo que no hay ningún problema. Pablo Valderrama es director ejecutivo del Centro de Estudios Idea País, a propósito de este estudio que han hecho sobre la nueva composición del Congreso Nacional, algunos desafíos para la solidaridad política. Pablo, muchísimas gracias por venir a contarnos todo esto. Gracias, Iván. Buenos días. Nos vemos. En Mesa Central, resumen de noticias.